Una familia para Cristo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1, 16, 17. Si usted conoce a Jesucristo como su Salvador personal y ha nacido de nuevo, esto se debe a que alguien ha orado por usted. Alguien se ha preocupado y ha intercedido por su vida antes. Hoy puedes hacer lo mismo por otros integrantes de su familia. Si tiene hijos o seres queridos que no conocen a Jesucristo, usted puede ayudar a que la luz del Evangelio resplandezca en sus vidas y cambien para siempre. La palabra declara que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16b. En la oración hay poder. Pero si presto atención al versículo, dice la oración eficaz. Esto es un requisito indispensable, ser eficaz. ¿Y qué quiere decir ser eficaz? Quiere decir, entre otras cosas, que produce éxito, que produce el efecto esperado. Para que algo produzca el efecto esperado y sea exitoso, simplemente se deben hacer las cosas correctamente y con entendimiento. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay personas que han orado por seres queridos y no han visto que sus oraciones sean efectivas. Es como todo. Uno puede tener las mejores intenciones de abrir la puerta de su casa con la llave, pero si no es la correcta, no lo podrá hacer por más dueño que sea de su casa. Oración. Oremos juntos. Padre eterno, ayúdame a hacer oraciones eficaces que den resultados. Enséñame a orar, enséñame a pedir, pero a pedir bien, no para mis placeres y mis deseos, sino para pedir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre, por un nuevo día que me regalas, por la vida, por la salud, por poder levantarme y sonreír y decir: este es el día que hizo el Señor, por tanto me gozaré y me alegraré en Él. Gracias, Señor, porque también puedo decirle al justo que le irá bien y que comerá de los frutos. Señor, en tu nombre empiezo este día, confiando que me va a ir bien. Soy tu hijo, soy tu especial tesoro, camino confiado en ti y en tu palabra. Gracias, Señor, por la herramienta de la oración que me has dado. Gracias porque puedo estar delante de tu presencia, pero también colocar delante de tu presencia aquellos familiares que no han tenido un encuentro personal contigo, que la luz del Evangelio no ha resplandecido sobre ellos. Te pido, Señor, que tú toques sus corazones y ellos puedan abrir su corazón a recibir el mensaje del Evangelio que transforma y cambia vida. Que la presencia tuya esté sobre ellos de manera sobrenatural. Oro por aquellos amigos que tú has colocado en mi camino y que necesitan un encuentro con la palabra, con el verbo, con la palabra de Dios. Señor, que tu presencia esté sobrenaturalmente en sus vidas. Y oro por aquellos seguidores del canal de YouTube Reflexión, que vienen escuchando los devocionales, que han orado
junto a nosotros, escuchado el plan de lectura de la Biblia. Te pido, Señor, que cada uno tenga un encuentro contigo, con tu palabra, y haya una transformación en su mente, en sus corazones, y que puedan vivir de acuerdo a tu perfecta voluntad. Bendigo a cada uno de los suscriptores del canal. Bendigo a los que escuchan, Señor, este devocional y siguen este tiempo de oración y de palabra, que donde quiera que se encuentren en este momento, Señor, tu presencia esté sobre ellos de una manera sobrenatural, y tu presencia les traiga descanso, les traiga paz. Padre, bendigo sus vidas, sus familias y todo lo que ellos hacen. Gracias porque podemos orar los unos por los otros. Gracias porque sé que muchos de ellos también oran por nosotros, nos bendicen y recibimos a diario, Señor, bendiciones de diferentes partes de Colombia, de Latinoamérica, de Europa. Y unidos, Señor, nos convertimos en esa familia de fe, en esa familia que bendice. A ti sea toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias por ser parte de la comunidad Reflexión. Nos esmeramos por cada día compartir un devocional, un tiempo de oración y por supuesto el plan de lectura de la Biblia en un año, que para hoy nos trae Mateo capítulo 9, del versículo 18 hasta el 38. Y nos dice la Biblia, la palabra de Dios, de la siguiente manera. Mientras Jesús decía estas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento una mujer, quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó el fleco de la túnica de Jesús, porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando la vio, le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos, quienes gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó, ¿creen que puedo darle la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Entonces él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente, no se lo cuenten a nadie. Pero ellos en cambio salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombrados. Jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. Sin embargo, los fariseos dijeron,
puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da poder. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. A continuación, seguimos con el plan de lectura de la Biblia en un año y leemos Levítico capítulo 5 y capítulo 6 en la NTV Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra en el capítulo 5 de Levítico. Si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado negarse a testificar, y serás castigado por tu pecado. O supongamos que sin saberlo tocas algo que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Esto rige por igual, ya sea un animal salvaje, un animal doméstico o un animal que corre por el suelo. O supongamos que sin saberlo tocas algo que te hace impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu culpabilidad. O supongamos que haces un voto imprudente de cualquier clase, ya sea su propósito bueno o malo. Cuando te des cuenta de la necesidad del voto, debes admitir tu culpabilidad. Cuando te des cuenta de tu culpabilidad en cualquiera de estos casos, deberás confesar tu pecado. Entonces deberás llevarle al Señor como castigo por tu pecado una hembra del rebaño, ya sea una joven o una cabra. Esta es la ofrenda por el pecado, por la cual el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. Sin embargo, si no te alcanza para comprar una oveja, puedes llevarle al Señor 2 tórtolas o 2 pichones de paloma como castigo por tu pecado. Una de las aves será ofrenda por el pecado y la otra será ofrenda quemada. La llevarás al sacerdote, quien presentará la primera ave como ofrenda por el pecado. Le arrancará el pescuezo, pero sin separar la cabeza del cuerpo. Después rociará un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado en cada lado del altar y escurrirá el resto de la sangre al pie del altar. Es una ofrenda por el pecado. Luego el sacerdote preparará la segunda ave como ofrenda quemada, siguiendo los procedimientos establecidos. Mediante este proceso el sacerdote te purificará de tu pecado, te hará justo ante el Señor y serás perdonado. Si no te alcanza para comprar las 2 tórtolas o los 2 pichones, podrás llevar 2 litros de harina selecta como ofrenda por tu pecado. Puesto que es una ofrenda por el pecado, no la humedecerás con aceite de oliva, ni le pondrás incienso. Lleva la harina al sacerdote, quien tomará un puñado como porción representativa. Él la quemará sobre el altar, encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Es una ofrenda por el pecado. Mediante este proceso el sacerdote purificará a los que sean culpables de cualquiera de estos pecados, los hará justos ante el Señor y serán perdonados. El resto de la harina selecta le pertenece al sacerdote, tal como la ofrenda del grano. El Señor le dijo a Moisés: si uno de ustedes peca involuntariamente, al contaminar la propiedad sagrada del Señor, debe llevar al Señor una ofrenda por la culpa. La ofrenda puede ser un carnero sin defecto de su propio rebaño, o pueden comprar uno del mismo valor con plata calculada según el peso del siclo del santuario. La persona
tiene que hacer restitución por la propiedad sagrada que dañó, pagando por la pérdida, más un 20% adicional. Cuando le entregue el pago al sacerdote, él lo purificará con el carnero sacrificado como ofrenda por la culpa, lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandamientos del Señor, aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. Como ofrenda por la culpa, debe llevar al sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor mediante este proceso. El sacerdote le purificará ese pecado cometido involuntariamente, lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Esta es una ofrenda por la culpa, pero es culpable de una ofensa contra el Señor. Entonces el Señor le dijo a Moisés: supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor. Supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía, o roba, o comete fraude, o encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, o miente después de haber jurado decir la verdad, o comete cualquier otro pecado como estos. Si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable, debes devolver lo que robaste o el dinero que tomaste mediante la extorsión o el depósito recibido en garantía o el objeto perdido que encontraste o cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada más un 20% adicional. En el mismo día presentarás una ofrenda por la culpa. Como ofrenda por la culpa al Señor, debes llevar al sacerdote un carnero sin defecto de tu propio rebaño, o puedes comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote te purificará delante del Señor y te hará justo ante Él, y serás perdonado de cualquiera de esos pecados que hayas cometido. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda quemada. La ofrenda quemada se dejará encima del altar hasta la mañana siguiente. El fuego del altar debe mantenerse encendido durante toda la noche. En la mañana, después de que el sacerdote de turno se haya puesto las ropas oficiales de lino y también la ropa interior de lino, deberá limpiar las cenizas de la ofrenda quemada y ponerlas junto al altar. Luego deberá quitarse esas vestiduras, cambiarse a su ropa normal y llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. Nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Estas son las instrucciones con respecto a la ofrenda de grano. Los hijos de Aarón deben presentar esa ofrenda al Señor delante del altar. El sacerdote de turno tomará de la ofrenda del grano un puñado de harina selecta, humedecida con aceite de oliva, junto con todo el incienso. Quemará esta porción representativa sobre el altar como un aroma agradable al Señor. Aarón y sus hijos pueden comer el resto de la harina, pero debe ser horneada sin levadura y comida en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Recuerden, nunca se deberá preparar con levadura. Se la he dado a los sacerdotes como una porción de las ofrendas especiales que me presenten. Al igual que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, la ofrenda de grano es sumamente santa. Cualquiera de los descendientes varones de Aarón
podrán comer de estas ofrendas especiales presentadas al Señor. Es su derecho perpetuo de generación en generación. Cualquier persona o cosa que toque estas ofrendas quedará consagrada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el día en que se unja a Aarón y a sus hijos, ellos deberán presentar al Señor la ofrenda usual de grano de 2 litros de harina selecta. Se ofrecerá la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Debe ser mezclada cuidadosamente con aceite de oliva y cocinada en un sartén. Luego esta ofrenda de grano la cortarán en rebanadas y la presentarán como un aroma agradable al Señor. En cada generación, el sumo sacerdote que tome el lugar de Aarón deberá preparar esta misma ofrenda. Le pertenece al Señor y debe ser quemada totalmente. Esta es una ley perpetua. Tales ofrendas de grano hechas por un sacerdote deberán ser quemadas por completo. De esa ofrenda nadie deberá comer. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda por el pecado. El animal que se presenta como ofrenda por el pecado es una ofrenda sumamente santa y se debe matar en la presencia del Señor, en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. El sacerdote que ofrezca el sacrificio como una ofrenda por el pecado deberá comer su porción en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Toda persona o cosa que toque la carne del sacrificio será santa. Si la sangre del sacrificio llegará a salpicar la ropa de la persona, la ropa manchada deberá lavarse en un lugar sagrado. Si se usa una olla de barro para hervir la carne del sacrificio, luego habrá que romperla. Si se usa una olla de bronce, esta deberá ser restregada y bien enjuagada. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer de esta ofrenda, es sumamente santa. Sin embargo, la ofrenda por el pecado no se deberá comer si su sangre fue llevada al tabernáculo como una ofrenda para purificación. En lugar santo deberá ser quemada por completa en el fuego. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos el libro de Proverbios, el capítulo 21. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examinará el corazón. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo, que cuando le ofrecemos sacrificios. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. La riqueza, fruto de una lengua mentirosa, es una neblina que se esfuma y una trampa mortal. La violencia de los perversos arrasará con ellos, pero se niegan a hacer lo que es justo. El culpable camina por un sendero torcido. El inocente anda por un camino recto. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Los malvados desean el mal, no muestran compasión a sus vecinos. Si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, será aún más sabio. El justo sabe lo que ocurre en el hogar de los perversos. Él traerá desastre sobre ellos. Los que tapan sus oídos al clamor del pobre
Tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. El regalo en secreto calma el enojo. El soborno por debajo de la mesa aplaca la furia. La justicia es una alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. La persona que se aparta del sentido común terminará en compañía de los muertos. Los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Los perversos son castigados en lugar de los justos y los traidores en lugar de las personas honradas. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Los sabios tienen riqueza y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. El sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrastra la fortaleza en que confían. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada, y no te meterás en problema. Los burlones son orgullosos y altaneros. Actúan con una arrogancia que no tiene límites. Por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar. Hay quienes se las pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. El sacrificio del malvado es detestable, sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones. El testigo falso será silenciado, pero el testigo creíble se le permitirá hablar. El perverso finge para salir del apuro, pero el honrado piensa antes de actuar. No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que pueda hacerle frente al Señor. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde que lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la distribuidora bíblica. Recuerden que usted puede compartir este devocional, oración y lectura de la Biblia con sus contactos y amigos en WhatsApp y en las diferentes redes sociales. Bendiciones para todos en Cristo Jesús nuevamente.